Tiene más de un siglo de vida, es el jazz, y es el resultado de un crisol de razas. Su cualidad rítmica es el swing, y en estos 28 años de FestiJazz en Bolivia, te presentamos el resumen de lo mejor de esta versión. Bienvenidos. Jazz Manouche es la propuesta que nos ofrecen el dúo francés Celler Parodie. A continuación conoceremos un poco más de ellos. El jazz manouche es una música muy entusiastic, you know? ¿Entiendes? Cuando empieza no puede, es una música de felicidad. Además es una música que necesita mucho trabajo, porque es muy técnica, hay mucho de velocidad y todo, ¿verdad? Y es una obsesión. Cuando empiezo esta música eres obsesión. Cada día piensa cómo va. Sentez comme mon cœur bat, non pas si haut, c'est plus bas. Oh Viviane, je n'ose pas. Nos vamos a tocar, y se dice así, canciones francesas, muy vieja, de Edith Piaf, no sé si lo conozco, ¿sí? Charles Trenet también, y Serge Gainsbourg, y también Yves Montand. Y también tocamos música de jazz francés, típico de Francia, que se llama el jazz manouche. Mi padre le gusta mucho esta música y cuando estoy pequeño en el coche a la casa de Django Reinhardt hay muchas cosas así. Yo empiezo el violín cuando fui muy pequeño con mi padre a las 5 y ahora tengo 55, por eso 50 años de violín. Y empiezo con clásico, conservatorio hasta todos los examinos. Y después yo he encontrado el jazz, pero no con el violín, con la guitarra. Bueno, tocar la guitarra. Yo vivía en Strasbourg, que es una ciudad al este de Francia, que es muy famosa por la gente que vive aquí. Hay mucha gitano, gypsy people, no también una que conoce usted, que se llama Chabolo, que es un muy buen amigo de mí, que se casa en mi casa, y tocamos guitarra. Después me ha ido y no había nadie a tocar la guitarra conmigo, y tengo un violín. Bueno, me hace el violín y bastante bien. No es tan interesante, pero bueno, es mi vida. Trabajo con Rafael Faiz, que es un de grande también, Chabolo, Dorado, que es muy famoso también. Toda esta gente le ve en la película de Tony Gatliff, que se llama Gallo y Swing. Yo conozco antes el director de la Alianza Francesa, Serge Carraro,
Y hace 2 años que dice, se puede que tú puedes venir al festival. Y se hace. Para nosotros es muy interesante y nos buscamos mucho ir aquí. Petit papa, pidi pipi, da popa papi papi. Me sentí particularmente bien, un poco asfixiado, pero muy bien, con el país y con la gente del país. Es fantástico. Generaron una marca indiscutible en el ámbito musical peruano. Con 30 años de trayectoria, hicieron revuelo con su Afro Jazz. A continuación, Perú Jazz. Yo creo que todo ha cambiado, ¿no? O sea, Perú Jazz fue la banda pionera de la fusión en América Latina. Cuando hacíamos lo que hacíamos, había mucha resistencia, sobre todo de los puristas que veían el jazz como jazz, la música negra como la música negra, la música andina como la música andina, y nosotros decidimos juntar todos esos elementos para tener un jazz peruano. Esa era la meta original de Perú Jazz, un jazz que suene a Perú. En primer lugar, incorporamos el cajón peruano, que es un instrumento clave para entender la cultura nuestra. Lo sacamos de su contexto de música criolla y vernacular y lo llevamos al jazz, que es un idioma universal. Ese fue un elemento central. Otro es los efectos electrónicos del saxo de Jean-Pierre, que le daba a la música un vuelo más psicodélico, quizá más como los vuelos de Pink Floyd de los años 60. Y después el bajo y el amarre rítmico mío con el bajista era más jazzero y rockero, que tocábamos en contraposición a los ritmos de Chocolate, el percusionista que tocaba landós, festejos, huaynos, o sea, los ritmos clásicos, y nosotros los combinábamos, los complejizábamos y los fusionábamos. Pero la idea es, más que todo, disfrutar y ¿cómo te puedo decir? Magnificar nuestra música. Magnificarla en el sentido de purificarla, ponerle más colorido, orquestarla. Tenemos un proyecto también de hacer un concierto en Lima de aquí a unos 2-3 años, orquestando los temas principales de Perú Jazz con violines, cello, ya vemos lo que se nos ocurra, ¿no? Esa es la idea. Bueno, nosotros, como cualquier país en Sudamérica, nosotros nacemos con ciertos ritmos, ustedes los bolivianos nacen con ciertos ritmos que los llevan metidos en el cuerpo, en la mente, en el ser. Entonces nosotros eso es lo que hacemos, los ritmos que nos salen del alma, como la marinera, el festejo, el huayno, etcétera, etcétera, los orquestamos y ese es nuestro. No somos investigadores de la música del Perú. Hacemos ritmos de lo que nos salen del alma, como te digo, y melódicamente los adornamos y ahí se va construyendo poco a poco, ¿sí? Esa es la táctica. Bueno, gracioso ahora, un poco trágico, no trágico, nada trágico, todo muy positivo. Nos fuimos una vez a un festival de jazz en el Umbria. Umbria es una zona de Italia donde hay un festival que se llama el Umbria Jazz Festival, muy famoso en Italia.
Nosotros nos fuimos a buscar, así como Colón vino acá a Sudamérica, nosotros nos fuimos a Europa durante 3 meses y medio a buscar nuevos horizontes con Perú Jazz. Yo me despedí de mi esposa y mi hijito que tenía 2 meses y le dije voy a buscar nuevos horizontes. Arriba Perú, me fui. Nos fuimos 3 meses y medio. Ahí fuimos a Italia, España y Francia. Y gracias a esa visita, el año siguiente nos invitan al Umbria Jazz Festival. Entonces fuimos invitados y fuimos a un estadio, parte del festival, que habían como 10 grupos, y el plato de fondo era Sting. Sting con una big band de puras estrellas, de bajista, todos eran de Nueva York, el bajista, trompetista, esto, por aquí, todos eran buenísimos músicos. Y llegamos nosotros en nuestro bus al estadio, y el chofer, éramos nosotros 4, y el chofer le dice al de la puerta, le dice, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Le dice, bueno, el grupo peruviano, Perú Jazz. El pata de su lista, así. No hay Perú Jazz, y el chofer le dice, chequea nomás, sonsonazo, chequea. Chequea, pero ya sí, pasen. Fuimos atrás del escenario, igual. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros somos del grupo peruano Perú Jazz. Perú Jazz acá, en la programación, era el que tenía la programación era a las 3 de la tarde. No, me dice, no hay nada. Espérate un ratito, no había celular, radio. Ajá, no, le dice nosotros decíamos, uy, no. Dice, dopo Sting, o sea, después de Sting. ¿Cómo van a tocar después de Sting? ¿Entiendes? Imagínate. Entonces el pata cuelga y nos dice, sí, cierto, dice, dopo Sting. Nosotros dijimos, escucha, madre, ¿cómo van a tocar después de Sting? Es como que vayas pues a un concierto de Paul McCartney y tú tocas después de Paul McCartney, nada que ver, pues. Entonces el programador nos decía, dopo Sting, no toquen, decía, ¿cómo van a tocar después de Sting? Y nosotros decíamos, sí, no tocábamos, nos pasamos 6 horas, en los 4 decían, no tocábamos, después decíamos, sí, volvió por el Perú, después, no, carajo, ¿cómo vamos a tocar después de Sting? Después de Sting, imagínate, terminó Sting de tocar, por supuesto todo el estadio se fue, pero habían como 7 grupos italianos en intermedio, el animador decía, próximamente dopo Sting, el grupo peruviano, Perú Jazz, un silencio absoluto, pues nadie nos conocía, y tocamos después de Sting, imagínate. Eso fue porque nosotros nos juntábamos así. Y el animador nos venía y nos decía, ¿cómo van a tocar después de Sting? Nos decía, no toquen. Pues mira, ¿cómo no vamos a tocar? Venimos del Perú, tenemos que tocar por el Perú, decíamos por el Perú. Hay un dicho americano que dice, si no tienes swing, no pasa nada. O sea, el swing es ese instante en donde todo tu cuerpo hace sí, que tú quieres moverlo, o que el cuerpo se mueve. Es cuando los músicos están cocinando, cuando los músicos están totalmente entregados, escuchándose y son uno, ahí aparece el swing. Es un idioma muy interesante, muy nutritivo para el conocimiento de la música popular, porque el jazz es música popular, no es música clásica, etcétera, ¿no? Pero es un rubro que te permite comprender y conocer la música en general, la armonía, porque te pone con ciertas antenas muy intensas, con la cual si te metes bastante en ese rubro, después todas las otras músicas las vas a entender con mucha claridad, mucho colorido, mucha expresión interna del alma y pues, bueno, del alma y del corazón. Y a los músicos en general, sí me encantaría mandarles un lindo mensaje, que es el que primero tienes que descubrir que es tu pasión. Y si es tu pasión la música, vas a tener un gran éxito. Si es tu pasión, porque te va a llevar al éxito. Todo lo que haces con pasión y que te des cuenta y tú pienses, pero hay que pensar mucho. Y pensar y decir, sí, ¿puedo ser músico? Sí, voy a ser músico. Pero de verdad, voy a ser músico de verdad. Vendan todo, ropa, zapatos, todo. Vendan todo, no coman nada y cómprense un buen instrumento.
de Charlene Moreira y Fahem Winter. Estos tres músicos con una larga trayectoria, desde hace 4 años, conforman un proyecto en común. Nos dicen que la música se siente y no se piensa, desplazando fronteras y mostrándonos un ritmo universal. A música é minha salvação para ficar neste mundo. Sim, empírico, mas sei ler música e escrever arreglos. E aprendi, toco a guitarra clássica, pratiquei a guitarra clássica. Eu fico muito feliz de estar aqui na Bolívia, porque o Brasil precisa de conhecer a Bolívia mais. Eu considero muito importante esse festival, Fest Jazz, considero muito importante. É muito difícil fazer esse festival, portanto eu parabenizo vocês por ter esse festival espetacular. Festi Jazz grows up every year. The Festi Jazz is bigger and bigger, and now it's in 5 or 6 towns, and I think it's really one of the biggest festivals in the world now. 6 towns, and the organization is incredible. The energy goes better and better from year to year. It was a dream to make a group with strings, with a guitar and piano and trumpet. I was listening once a trio, piano, electric guitar and saxophone, and then I was thinking, could I do the same thing with acoustic guitar, acoustic piano and trumpet? And it's not easy to play in this formation, but we got a good way to do it, and we are satisfied with our product. Our music is a global music, and we meet us for a rehearsal and then we play. That's not so. The distance, yes, it's big, but and it's a Hindernis. Was heißt Hindernis? A little difficult. A little difficult, yes, it's a little difficult, but on the other way, it's also a chance to play good music. I don't know a guitar player who plays so nice harmonies, so I asked Juarez Moreira to play with us. Yes, I have different projects, but I have to do that as my profession. I like to do the best. I like to do every time the best I can do. That's what I can say. That's how I manage the things. I like to do the things perfect.
Danilo Rojas viene de una cuna netamente musical, hijo del afamado maestro Gilberto Rojas. En la década de los 90 incursionó en la composición y se posicionó con el piano. En esta breve visita por motivos del FestiJazz nos cuenta sobre su emprendimiento académico en Melbourne, Australia. ¿Él se lo había llevado? No. Bueno, yo vivo en una ciudad que es Melbourne, que es una de las ciudades más importantes, culturalmente hablando, en Australia. Pero paradójicamente solamente conozco un boliviano que es músico. No conozco a nadie más. La comunidad boliviana vive en Sydney, que es una comunidad que se fue en la época de la dictadura, en los años 70. Entonces hay una primera, segunda generación. En cuanto a que la música boliviana es exitosa, pues la música andina ha sido conocida en la época del 80, en todo el mundo, en los 70, 80, gracias a la industria. Bueno, tampoco estaba muy globalizado la industria. Ahora sí está globalizada. Entonces la música andina tiene en Australia un leve éxito porque en el mundo anglosajón las músicas tienen que moverse. Hay una dinámica comercial y económica que hace que los estilos se vayan moviendo. Y además hay imposiciones de la industria que no la tienen los australianos, sino que viene desde Nueva York o desde Inglaterra. Entonces todo lo que se escucha es bajo la empresa privada. Y bueno, vivo una subcultura, ¿no? Porque escucho música boliviana todo el tiempo en casa, que es lo que más me llena. Y también escucho a los músicos australianos, a los que los acompaño cuando los voy a ver tocar o cuando toco con ellos alguna vez. Y yo sigo repitiendo en Australia que yo vengo del sur. Yo vengo de otro centro y Sudamérica es otro centro. Y estoy tratando de poner a Sudamérica con la música contemporánea, no solamente Bolivia, sino a Sudamérica en Australia. Y quiero poner a Australia en Sudamérica. Las relaciones tienen que ser artísticas, porque en Sudamérica hay un espíritu viviente muy fuerte en estos últimos 15 años. Hay una dinámica de la música que no se conoce en la industria, ¿no? La industria es manejada desde otro lado. Entonces, un poco eso. La música boliviana siempre va a tener éxito. Han estado los Carcas el año pasado tocando en folclore, pero las otras músicas no. Y no solamente de Bolivia, sino de otros países. Bolivia aún no está globalizada y hay que verlo como algo positivo, ¿no? Tenemos un festival de jazz donde un grupo boliviano toca en el mismo teatro que un grupo extranjero. Eso es vital para que los jóvenes puedan tocar y mostrarse ante su gente. A veces un poco por el mercado, pues viene algún chico y me dice, yo quiero cantar Miley Cyrus, ¿no? O tal artista. Y tengo que adaptar mi manera de enseñanza de acuerdo al sistema. ¿Está mal? No sé, trato de dar lo mejor de mí. El Bolivian Jazz Book. Bueno, ese libro ha salido de una idea con Walter Gómez hace unos 13 años, aquí en la Pérez Velasco hablando. El problema de ese libro era, o de hacer ese libro, era que cuando tocábamos en el Telones, donde empezó todo este proceso, tocábamos con músicos de afuera y siempre tocábamos estándares norteamericanos. Ahora, yo no soy guevarista tampoco, ¿no? Yo no soy político, pero
Yo creo que el músico toca mejor lo que adopta su cultura. En mi caso, yo toco mejor la música que escucho diariamente, música boliviana. Escucho mucha música de todo lado, pero por mi papá, por muchas cuestiones, por los músicos con los que he tocado alrededor, siempre les he tenido mucho respeto y cariño. Y si no te quieres tú a ti mismo, y si no brindas lo que tú haces al que está viniendo, ¿cómo quieres mover o hacer todo esto? Y además serle más sincero, ¿no? Entonces, el Bolivian Book tiene ese sentido, ¿no? De música, composiciones bolivianas, en las cuales los músicos puedan dialogar con otros músicos del exterior en base a música boliviana. Son 28 versiones que hemos vivido y disfrutado de este Festillas, generando cada vez más adeptos. Más de 60 agrupaciones que han disfrutado y han mostrado su arte. Espero que este resumen les haya gustado y nos veremos en una próxima ocasión aquí en Oxímoron.